En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta bandolera morral para caballeros. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final. Y como siempre, los moldes te los dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Para este proyecto pueden utilizar cualquier tipo de material. Yo estoy utilizando para la parte externa cordura, combinado con material sintético. Y para la parte interna voy a utilizar silver. Estaré utilizando una pieza de friselina para darle rigidez a la tapa. Necesitaremos un cierre de 39 centímetros, uno de 24 centímetros y uno de 19. Vamos a necesitar una cinta de 1 metro con 50 centímetros para la correa y dos portadados de 8 centímetros cada uno. Necesitaremos 5 centímetros de velcro, 2 medialunas y un regulador pase 40 milímetros. También utilizaremos un broche imán, pero si no tenemos podemos utilizar velcro. Y además vamos a necesitar cinta bies, en este caso de 20 milímetros. Y aquí vamos con la confección. Iniciaremos armando la tapa. Lo primero que haremos será coser el bolsillo. Para colocar el marco doblamos 1 centímetro de cada lado y lo vamos a coser a 3 centímetros del borde. Ahora le retiramos toda esta parte del centro. Lo siguiente será coser la funda al cierre. En uno de los lados enfrentamos el revés del cierre con el derecho de la tela y cosemos. En el otro lado del cierre cosemos la otra pieza de la funda de la misma manera. Abrimos la funda, colocamos la abertura sobre el cierre y cosemos por todo el contorno. Luego cerramos la funda. En la pieza de la tapa interna vamos a colocar una de las partes del broche imán y lo haremos a 5 centímetros desde el borde inferior. Lo siguiente que haremos será unir ambas piezas de la tapa, enfrentando derecho con derecho. Encima le colocamos la friselina y cosemos. Le cortamos las esquinas y luego le damos vuelta. Ahora le pasamos un pespunte por todo el borde.
En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo delantero. Desde el borde superior marcamos 7 centímetros y cortamos. Ahora enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de la parte inferior y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El otro lado del forro lo colocamos en el revés del cierre de esta manera y la parte superior la cosemos de la misma forma que la inferior. De igual manera le pasamos un pespunte. Desde la parte inferior y bien centrado marcamos 14 centímetros y colocamos la segunda parte del broche. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos internos. El bolsillo para el celular lo colocamos bien centrado y lo cosemos de esta manera por 3 de sus lados. Para el siguiente bolsillo, en una de las partes vamos a colocar la pieza de sintético bien centrada de esta forma y sobre esta vamos a colocar el derecho de la otra pieza y cosemos. Le damos vuelta le pasamos un pespunte y también cosemos la pieza de sintético. Ahora la vamos a coser al forro de esta manera. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo trasero. En la parte superior del forro vamos a coser la pieza de cordura de esta manera. Doblamos 1 centímetro hacia adentro y cosemos. Luego le colocamos una de las partes del velcro en el centro de esta pieza. Ahora unimos ambas piezas por la parte superior, enfrentándolas derecho con derecho y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será colocar el bolsillo sobre la pieza trasera y vamos a marcar donde vamos a colocar la otra parte del velcro. Una vez que cosimos el velcro, colocamos el bolsillo sobre la pieza trasera y cosemos por el borde. En el siguiente paso vamos a unir el forro a la pieza delantera y trasera. Lo siguiente que haremos será armar el fuelle. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo. Y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos.
Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usamos el mismo procedimiento para coser el otro lado. En cada uno de los extremos le vamos a coser los dados. Después lo vamos a unir al fuelle inferior, enfrentando derecho con derecho de las piezas externas y derecho con derecho del forro. Sujetamos y luego cosemos. Le damos vuelta, le pasamos un pespunte y también unimos el forro a la pieza externa. Ahora toca unir la tapa a la pieza trasera. Le vamos a marcar el centro en ambas piezas. Enfrentamos derecho con derecho y hacemos coincidir las marquitas y cosemos. En el próximo paso vamos a unir el fuelle a las piezas delantera y trasera. Lo primero que haremos será marcar el centro en los 4 lados a todas las piezas. Comenzaremos uniendo la delantera. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos. A continuación, le cosemos la cinta bies para tapar toda esa costura. Usamos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. En el siguiente paso vamos a armar la correa. En uno de los extremos vamos a coser el regulador. Y ahora la colocamos en el morral. Introducimos el otro extremo por un dado y de vuelta por el regulador. Y el otro extremo lo vamos a coser en el otro dado. Y de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.